Hola, buenas tardes. En esta ocasión ahora les voy a hablar sobre miocardiopatía hipertrófica, la cual, como ya habíamos comentado en la miocardiopatía dilatada, son un grupo de miocardiopatías que afectan primariamente al miocardio y que principalmente esta enfermedad está determinada genéticamente. En la miocardiopatía hipertrófica, si el corazón no está sometido a una sobrecarga hemodinámica y aparece hipertrofia de sus paredes, este proceso es debido a la presencia de una enfermedad primaria del miocardio que se manifiesta por una hipertrofia patológica. A diferencia de la hipertrofia miocárdica, la cual es un mecanismo adaptativo que el corazón utiliza para compensar sobrecargas de presión en otro tipo de enfermedad. En cuanto a la etiología, existe una serie de alteraciones genéticas relacionadas a la miocardiopatía hipertrófica. El reconocerlas tiene importante implicación pronóstica debido a que hay algunas alteraciones genéticas de la miocina y de la tropomiosina que se asocian a buen pronóstico. Y por otro lado, existen otras de mal pronóstico, como los genotipos de las enzimas convertidoras de angiotensina. También existen varias mutaciones que se han descrito en el gen de las cadenas pesadas de la beta-miosina, o mutaciones de la troponina T, de la tropomiosina, y alteraciones en cromosomas de la miocardiopatía familiar que se asocia al síndrome de Wolff-Parkinson-White. Si el corazón no está sometido a una sobrecarga hemodinámica y aparece hipertrofia de sus paredes, esto es un proceso debido a la presencia de una enfermedad primaria del miocardio que se manifiesta por una hipertrofia patológica, la cual se caracteriza por la presencia de una hipertrofia de causa desconocida. Generalmente es de predominio septal y generalmente tienen una buena función sistólica. Las fibras miocárdicas pueden ser sustituidas por tejido fibroso, ocasionando así fibrosis o presentando fibrosis intersticial difusa idiopática. O también puede haber infiltración por materiales extraños como glucógeno o amiloide. En este tipo de miocardiopatía, el miocardio pierde su capacidad de distenderse durante el llenado ventricular y generalmente se torna como un corazón rígido. Existen diferentes tipos de miocardiopatía. Aquí ustedes pueden ver la frecuencia del tipo de cada una de ellas. Generalmente, la más frecuente es la hipertrofia septal asimétrica, en el 95% de los casos. También tenemos la hipertrofia concéntrica en un 5%, la hipertrofia apical en un 3% y la hipertrofia medio ventricular en un 1%. En la hipertrofia septal asimétrica es común encontrar estas alteraciones de fibrosis solo en el septo interventricular, pero puede hallarse en otras áreas en donde no hay una importante hipertrofia miocárdica. Los gradientes intraventriculares dinámicos constituyen un rasgo primordial de este tipo de miocardiopatía y generalmente solo se detecta en una parte de los pacientes. Las manifestaciones son consecuencia también de las alteraciones diastólicas. La miocardiopatía hipertrófica apical primeramente fue descrita en Japón, la cual es una hipertrofia concéntrica exagerada del miocardio y de la región apical del ventrículo izquierdo. La mayoría de los pacientes son del sexo masculino. Estos pacientes generalmente tienen una alteración de la región nada más apical, sin registro de un gradiente intraventricular, y estos pacientes normalmente no requieren ningún tratamiento específico. El otro tipo de miocardiopatía hipertrófica
es la medio ventricular, la cual es una variedad que se caracteriza por hipertrofia predominantemente en la región de los músculos papilares. No produce obstrucción subaórtica ni insuficiencia mitral, pero sí se manifiesta principalmente por alteraciones diastólicas, por aumento de las presiones del llenado ventricular. Se pueden asociar a infartos del miocardio y se pueden encontrar coronarias normales. Puede perderse la relación entre el número de arterias coronarias y la masa ventricular. También se pueden encontrar arteriolas pequeñas con obliteración parcial de las arterias intramurales, las cuales se pueden manifestar como isquemia miocárdica. Otro tipo de miocardiopatía hipertrófica es la que se presenta como una miocardiopatía infiltrativa. Esta es un grupo de enfermedades en las cuales tiene un sustrato metabólico. El músculo cardíaco es infiltrado por diferentes sustancias, entre ellas el amiloide, puede haber hierro, hemocromatosis, talasemia, sarcoidosis, mucolipidrosis, enfermedad por almacenamiento o enfermedad de Pompe. Y este tipo de miocardiopatía infiltrativa tiene este aspecto: envidio despulido, gran hipertrofia septal o concéntrica con el registro de gradiente intraventricular. Ustedes pueden ver aquí en esta tabla, el corazón o la masa ventricular oscila entre los 108 y 148 gramos, dependiendo si es del sexo femenino o masculino, con un índice de masa entre el 72 y el 76%. El cuadro clínico puede ser sospechoso, sugestivo de falla cardíaca. Generalmente, estos pacientes pueden cursar asintomáticos por largo tiempo. Se comportan como una estenosis aórtica. Puede haber lipotimias, puede haber síncope, muerte súbita. Y la angina en estos casos, en lugar de mejorar, más bien se puede agravar con nitroglicerina. En la exploración física, y debido a la restricción del llenado ventricular diastólico, se puede producir o se puede escuchar un cuarto ruido anormal con un doble levantamiento en el ápice. Estos pacientes, por estas características, es muy frecuente que se presente por disnea, porque aumenta la presión diastólica del ventrículo izquierdo y se presentan con datos de hipertensión venocapilar pulmonar, con datos de crecimiento auricular izquierdo. El electrocardiograma puede orientar al diagnóstico, aunque no es característico de esta cardiopatía. Existen signos de hipertrofia ventricular con trastornos de la repolarización ventricular que simulan enfermedad isquémica coronaria, con zonas de lesión subepicárdica, presencias de RV1, hipertrofia septal excesiva, que puede simular también gran hipertrofia ventricular derecha. Puede haber ondas Q, puede haber patrones de preexcitación y bueno, lo que ya comentábamos, severas alteraciones de la repolarización. No cabe duda que el ecocardiograma es la herramienta clínica que mejor permite reconocer las alteraciones estructurales y funcionales características de estos pacientes. Es una técnica que con recomendación clase 1, tanto para el diagnóstico de la enfermedad como para su seguimiento. Generalmente se acepta que para confirmar el diagnóstico de la miocardiopatía hipertrófica se requiere una hipertrofia de 15 milímetros en algún segmento ventricular. Es importante corregir en función de la superficie corporal y considerar anormal grosores mayores de 2 desviaciones estándar de la media. En este tipo de pacientes puede haber se puede demostrar por medio de ecodoppler un gradiente intraventricular significativo, más de 30 milímetros de mercurio, el cual suele visualizarse
un movimiento anterior sistólico de la válvula mitral que alcanza el septum interventricular, lo que condiciona una obstrucción dinámica de la vía de salida. Las vistas ecocardiográficas útiles para la evaluación del septum interventricular es el eje paraesternal largo y el eje 4 cámara. La hipertrofia ventricular izquierda, incluso la hipertrofia simétrica, no es específica de cardiopatía hipertrófica. También los hipertensos pueden presentar hipertrofia que simula miocardiopatía hipertrófica. El aspecto del corazón de algunos deportistas también se puede confundir como miocardiopatía hipertrófica. Se han descrito recién nacidos de madres diabéticas que presentan en ocasiones una forma de hipertrofia que simula miocardiopatía hipertrófica. Hay tumores que infiltran el septum interventricular y que puede simular miocardiopatía hipertrófica, o trombos murales ubicados en el septum también que pueden simular una miocardiopatía hipertrófica. Sin lugar a duda, el ecodoppler se puede utilizar para evaluar la vía de salida del ventrículo izquierdo. Y sobre todo, porque con el ecodoppler se puede demostrar el movimiento anterior sistólico de la válvula mitral, que es el signo ecocardiográfico distintivo de la miocardiopatía hipertrófica apical, de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. La evaluación por ecocardiografía es importante en la evaluar y no pasar por desapercibida la función diastólica con un característico patrón de tipo restrictivo. ¿Cómo evaluar las presiones de llenado por eco? Pues bueno, hay diferentes maneras de evaluarlas. Lo que hacemos es que generalmente existen varios índices para determinar la presión telediastólica. En estos pacientes, un paciente con FEBI disminuida, engrosamiento de paredes, crecimiento de aurícula izquierda y un septum anormal, nos va a orientar a que son pacientes que tienen disfunción diastólica. El flujo mitral o el patrón de llenado mitral va a indicar disfunción diastólica con presiones aumentadas. La relajación miocárdica generalmente es anormal. Y pues puede existir pericarditis constitutiva, pero se tiene que descartar. Si bien existen patrones por ecodoppler que pueden hacer la distinción entre un miocardio normal, una enfermedad miocárdica primaria o una enfermedad pericárdica. Pero sin lugar a duda, el estudio con ecocardiografía es un estudio que se debe de hacer de rutina en todos los pacientes, determinar el grado de disfunción diastólica, estimar las presiones de llenado, evaluar el diagnóstico y el pronóstico y determinar si la disnea está relacionada a la disfunción diastólica para poder así clasificar el tipo de miocardiopatía, descartar si existe enfermedad pericárdica o miocárdica. Muchas gracias.